Muy buenos días. Estamos con el arquitecto Juan Gil Elizondo. A mí me habían hablado mucho de él, sin embargo no había yo tenido la gran oportunidad de tenerlo enfrente de mí y sobre todo haber leído de sus propias manos textos y reflexiones tan impactantes y tan actuales. Pues vamos a presentar al arquitecto Juan Gil Elizondo y que él nos diga un poco su vida, porque posteriormente se desarrollará su obra en esta entrevista. Muchísimas gracias, Arqui, de veras, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Sofía. El gusto es mío. Y te comento que nací en Guadalajara, Jalisco. Aquí hice la- mis estudios hasta la secundaria y la preparatoria la hice en el TEC de Monterrey, porque si bien mi padre fue jalisciense, mi madre era regiomontana. Entonces tuve la oportunidad de estar en Monterrey. Inicialmente iba a ser ingeniero civil y por eso orienté mis caminos hacia Monterrey. Pero allá me ligué con un grupo interesante, uno de mis tutores, don Alfredo Gracia, era amigo de poetas y de escritores y de arquitectos y de artistas plásticos, entonces me llamó mucho la atención esa rama de la actividad humana y decidí estudiar arquitectura y tuve la oportunidad de entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí me formé como arquitecto, mis maestros Pedro Ramírez Vázquez, Félix Candela, bueno, toda esa generación importante de arquitectos que le dieron forma al México del siglo pasado. Este, y tuve oportunidad de trabajar con don Pedro Ramírez Vázquez. Él me ayudó a conseguir una beca para irme a estudiar al Bouwcentrum de Rotterdam en Holanda, en donde estudié planeación urbana y regional. Y el Instituto Baucentrum tenía como plan de estudios que visitáramos a las autoridades de desarrollo urbano de las principales ciudades de Europa y de conocer cómo se reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí, pues, aprendimos que en la reconstrucción de Berlín y en la reconstrucción de Rotterdam y en la reconstrucción de otras muchas ciudades, empezaban a aplicarse eh, novedosas líneas de acción como las calles peatonales, los túneles bajo las ciudades, etcétera, etcétera. Y todo eso tuve oportunidad de verlo allá, los conjuntos habitacionales, inclusive los estados comprometidos con control de vivienda para renta, en particular en Holanda. Y bueno, todo eso aprendí allá y lo traté de aplicar a mi regreso en México. Y a mi regreso en México tuve la oportunidad, el alcalde José Vidaurri de Guadalajara a principios de los años 70 creó una comisión de planeación urbana con un consejo de profesionistas muy destacados, entre los que figuraba Jorge Matute Remus, que fue mi mentor en Guadalajara, un ingeniero que fue rector de la universidad local, que fue presidente municipal de Guadalajara, empresario importante, pero un hombre con amor a la ciudad de Guadalajara y que nos enseñó y nos imbuyó de miles de ideas para que esta ciudad se transformara, y con él y con otros muchos profesionistas pudimos hacer cosas importantes aquí que ya mencionaremos. Después, en función de uno de los proyectos de los que desarrollé aquí en Guadalajara, me invitaron a participar en la creación de 8 centros urbanos en la Ciudad de México. Eduardo Rincón Gallardo, que era el secretario de Desarrollo Urbano en aquel entonces, y él también exalumno de el Bouwcentrum de Rotterdam, Holanda. Y proyectamos los 8 centros urbanos con arquitectos de gran renombre como Teodoro González de León, Félix Sánchez, García Formentí, qué sé yo. Y justo cuando los aprobó el regente de la ciudad en aquel entonces, don Ramón Aguirre, y el presidente en aquel entonces, don Miguel de la Madrid, para que estos centros urbanos se hicieran con fideicomisos privados y bajo la figura de asociación pública privada, como fue que hicimos la Plaza Tapatía.
Pues resulta que vino el sismo de 85 y los proyectos se archivaron 30 años, hasta que hace pocos años me invitaron a reactivar el centro urbano de Tacubaya, el sistema de actuación por cooperación de Tacubaya, en la administración del señor Mancera. Y bueno, después de estas experiencias, me nombraron, después del sismo 85, delegado en Xochimilco, porque el presidente Salinas tenía la intención de que no se perdiera Xochimilco por la invasión que venía tan acelerada de Iztapalapa y que ya se estaban echando sobre los ejidos y las chinampas para urbanizarlos. Y el jefe de gobierno, Manuel Camacho Solís, se comprometió con el proyecto, nos apoyaron enormemente y me dieron la doble responsabilidad para ser delegado y para ser coordinador general del proyecto. Yo hice el plan maestro antes de ser nombrado. Y con un mando único, como lo querían mis jefes, pues sí pudimos tener un diálogo intenso con la comunidad y sacar adelante con la ayuda de instituciones y de destacadísimos profesionistas como el ingeniero Cruzank García, que ya había rescatado el lago de Texcoco en tiempos del presidente Echeverría, pues fue que se logró hacer esta obra también. Y en los años, en 1997 me retiré del servicio público y empecé a hacer algunos proyectos de vivienda en algunas ciudades del país, hasta que me retiré de la vida activa hace alrededor de 4 o 5 años y ahora soy consultor, nada más. Parece poco, ¿verdad? Pues sí, de narrarlo me cansé un poquito. Sí, cómo no, cómo no. Fíjese que leyendo un poco sobre algunas reflexiones que me hizo favor de comentarme, pues su padre, Juan Gil Preciado, que me encantó esa frase de servicio a los semejantes, es la única actividad que enaltece al hombre. Y a partir de eso me empecé a, pues, analizar su vida y su obra y en realidad usted cumplió con esa filosofía. Entonces, ¿cómo concibe la arquitectura y el urbanismo como estas actividades al servicio público? Hay 3 hombres que influyeron enormemente en mi vida. Mi padre, Juan Gil Preciado, que fue un destacado político del siglo pasado, huérfano que se hizo a sí mismo y empezó desde eh, puestos muy humildes en la administración pública hasta llegar a ser pues, presidente municipal de Guadalajara, gobernador de Jalisco, secretario de Estado, y en aquel entonces tapado a la presidencia de la República. Entonces, un hombre con ese perfil siempre nos dijo a sus hijos, que fuimos 6, que nos iba a apoyar en la educación y que nos iba a apoyar para que tuviéramos conocimientos y los aplicáramos en beneficio de los que menos oportunidades tenían en la vida. Y esa fue su filosofía. Y esa frase que tú repetiste, que tú mencionaste, mejor dicho, era su mantra, que no hay nada más, digamos, eh, importante para la vida de un hombre que servir a sus semejantes, porque era una actividad que enaltece a las personas. Y bueno, estamos surgidos de eso en los tiempos que corren, que nos hemos deshumanizado mucho. Así es. Y bueno, yo creo que a partir de eso, pues por eso hay tanto reconocimiento, por ejemplo, el reconocimiento internacional de la UIA en la Bienal de Barcelona en 1994, sobre todo por el impacto social y cultural y el rescate al medio ambiente del proyecto que acaba de mencionar en Xochimilco. Y mira, ese proyecto estaba, bueno, el patrono del proyecto era el presidente de la República. Y eso es muy importante en este país y en todos los países. Y eh, Manuel Camacho, que era el jefe de gobierno, comprometido con el proyecto, iba prácticamente cada mes a visitarlos, a visitar la zona y a conocer de los avances, etcétera, etcétera.
y durante 6 años, bueno, lo tuvimos en Xochimilco decenas y decenas de veces revisando las cosas. El presidente le ordenó a la Secretaría se llamaba de Reforma Agraria, que nos apoyara con todo el tema de la comunicación con los ejidatarios, porque tuvimos que expropiar 1,000 hectáreas. Wow. Y dos, para hacer lagunas de regulación, plantas de tratamiento de agua potable, plantas de rebombeo, vialidades, mercados de plantas y flores, unidades deportivas, el Parque Ecológico Xochimilco. Y bueno, todo esto se consensuó con los ejidatarios, y en una reunión en donde había 3,000 de ellos en un foro en Xochimilco, hubo aplausos cuando se pagaron las indemnizaciones, ni un solo grito de descontento. Pero estuve apoyado por dependencias federales, por dependencias locales, como la DGCOH en aquel entonces, cuyo titular era Juan Manuel Martínez, que se encargó de todos los diseños hidráulicos de la zona, porque se hicieron colectores semiprofundos para desahogar las inundaciones que flagelaban a Xochimilco cada temporada de lluvias, porque Xochimilco se está hundiendo en relación al resto de la ciudad. Entonces, pues ahí se propician las inundaciones. Y el ingeniero Crucian García, que te mencionaba hace un momento, que fue el hombre que empezó con los trabajos para el rescate del lago de Texcoco, y para que se evitaran las tolvaneras, etcétera, etcétera. Hizo el lago Nabor Carrillo, entre otras cosas, pues fue asesor del proyecto también. Y bueno, profesionistas independientes que nos ayudaron con los proyectos del Parque Ecológico y de los embarcaderos, como Mario Shetland. En fin, decenas y decenas de profesionistas comprometidos con el proyecto y un apoyo oficial indiscutible e invariable. Y con eso se pudo rescatar Xochimilco, en particular, para haber evitado las invasiones que venían desde Iztapalapa sobre las Chinampas y el Ejido. Pues se rescataron los mantos acuíferos de la ciudad, del sur de la ciudad, que están bajo esta zona precisamente, y que le dan a la Ciudad de México desde hace años y años 6 metros cúbicos por segundo de agua, lo mismo que nos da el Cutzamala. De tal manera que, bueno, y la comunidad entendió esto, accedió a las expropiaciones, se sumó al rescate de las Chinampas, hicimos un programa de barrio por barrio. Hay 17 barrios en Xochimilco, para conectar todas las redes de drenaje que daban a las Chinampas, a colectores ribereños, y conectar todos a las plantas de tratamiento. Y bueno, los manantiales que existían en Xochimilco a lo largo del tiempo desaparecieron por la extracción del agua potable. Y las plantas de tratamiento que se hicieron volvieron a surtirle agua a los canales de Xochimilco. Y bueno, pues todo eso ahí se quedó, existe, y por eso Xochimilco subsiste. Y fortaleció el valor patrimonial de la zona, ¿no? Así es, pero fue una labor intensa. De patrimonio cultural por la UNESCO. Una labor intensa. Se reconoció a Xochimilco por todo este trabajo que fue, como digo, colectivo, de comunidad y múltiples dependencias locales y federales, como patrimonio cultural de la humanidad. Y el reconocimiento fue colectivo. Lo promovió la Academia Nacional de Arquitectura. En aquel entonces, Sara Topelson era la presidenta, y en función de eso le dieron el reconocimiento a la ciudad, y yo lo recibí a nombre de la Ciudad de México. Por ejemplo, los instrumentos de planeación. Antes había diseñado una pregunta muy superficial, pero ahora sí me encantaría saber cuáles son los sistemas de actuación por cooperación que se pueden implementar, y ya se implementó uno en Tacubaya, para poder equilibrar las cargas y beneficios urbanos, porque ahorita con todo el tema que usted lo había comentado de la gentrificación y del despoblamiento de los centros y de los barrios, es importantísimo como una medida ya urgente e inmediata. Platícanos un poquito más sobre eso. Te comento que en mi generación
me uní mucho a Roberto Ebenschutz, recién fallecido, Sí, nuestro maestro. nuestro Bueno, maestro, mi maestro. y No, es su compañero, mi maestro. exactamente, fui gran amigo de él y compartimos muchas experiencias. Me apoyó mucho en mi carrera, platicamos mucho. Eh, Francisco Covarrubias, que fue otro destacadísimo Mi urbanista. maestro. Y mi Anda, jefe durante un poco más de 10 años. bueno, con Pancho Covarrubias, con Pepe Reigadas, con todos ellos, eh, Roque González, por cierto, en fin, eh, entendimos en aquel entonces, y estoy hablando de, pues cuando iniciamos nuestras carreras a mediados del siglo pasado, pero ya en los años 80 y 90 entendíamos muy bien, después del sismo sobre todo, del 85, que afectó a la Ciudad de México en gran medida, entendimos que, pues, además de los planes y los ordenamientos y las normas y los reglamentos para, digamos, administrar o gestionar el desarrollo urbano en las ciudades, se necesitaban instrumentos de carácter financiero que ayudaran a gestionar proyectos estratégicos. Entonces, en el sismo 85 creamos la figura del fideicomiso del centro histórico, en donde lo plasmamos en el proyecto de plan de desarrollo de la ciudad del 86, para que las fincas históricas del centro de la ciudad pudieran emitir derechos de desarrollo a otras zonas receptoras para que se redensificaran áreas como, bueno, la del Valle, Polanco, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese fideicomiso empezó a recibir dinero en forma importante, aún subsiste. Y ese dinero se aplicaba para reparar, reconstruir, renovar las fincas históricas del centro. Y fue uno de los primeros instrumentos que aplicamos en el 86. Después tuve la oportunidad, en ese momento yo estaba nombrado como secretario, no era secretaría, era una Dirección General de Desarrollo Urbano para la reconstrucción de la Ciudad de México. Y ahí me ligué mucho al equipo de licenciado Camacho, de Marcelo Ebrard, etcétera, etcétera, que con ellos se hizo el programa para hacer 10,000 viviendas que se reconstruyeron mediante una expropiación de predios en el centro histórico después del sismo de 85. Entonces, Manuel Aguilera, por cierto, jugó un papel destacado, el ingeniero Guerrero Villalobos, en fin, gente, otra vez, proyectos en donde había un gran empuje de múltiples dependencias y de profesionistas muy destacados. Y así se pudo reconstruir la vivienda en la Ciudad de México en aquel entonces, que destruyó el sismo. De ahí, ¿qué otras enseñanzas sacamos? Pues nos dimos cuenta, yo fui nombrado secretario por segunda vez en los años 90, a mediados de los años 90. Y nos dimos cuenta que la ciudad necesitaba nuevos instrumentos, y entonces pudimos implantar en los planes de desarrollo, en sus reglamentos, la figura de los sistemas de actuación por cooperación, que pueden ser privados, pueden ser públicos o pueden ser mixtos, en donde se permite la venta de derechos de desarrollo. ¿Qué En significa polígonos, eso? los derechos de desarrollo es intensidad de construcción adicional y se aplican en muchos países. Brasil ha sido pionero de esto, Estados Unidos y Europa desde luego, y ellos han financiado el desarrollo urbano con la venta de derechos adicionales de construcción en polígonos autorizados. Y entonces aquí te permiten vender derechos adicionales de construcción a predios privados para que, si las condiciones de movilidad, vialidades, transporte público, capacidades hidráulicas y ¿Decir que sanitarias, son derechos adicionales a los del uso de suelo, a los de la Carta del Uso de Suelo? exactamente, Ah, ok, ya. derechos adicionales, ¿por qué? Porque estos polígonos se secretan, son zonas estratégicas para proyectos estratégicos como Claro. repoblamiento, impulso a las actividades de transporte como la creación de CETRAMS, o de estaciones de metro, o de
etcétera, o regeneración urbana, o implantación de equipamiento estratégico, hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, con la venta de estos derechos se pagan estas obras. ¿Qué está sucediendo en nuestro tiempo, Sofía? Los ayuntamientos, el 90% de su presupuesto se va en gasto corriente. Y tanto los ayuntamientos como los gobiernos de los estados viven de las subvenciones federales y en el caso de los ayuntamientos de las estatales. Y bueno, desde hace años nuestro país viene enfrentando una necesidad creciente de capital para hacer cosas. Bueno, entonces la venta de derechos de desarrollo en los sistemas de actuación por cooperación, en polígonos estratégicos para el repoblamiento de áreas centrales, que fue la filosofía del SAC Tacubaya, es importante porque le da a la ciudad recursos adicionales. Los derechos de desarrollo que se venden a los particulares se toman de las propiedades públicas que no van a tener densidad, o sea, parques, plazas, en el caso de Tacubaya la delegación también, etcétera, etcétera. En el caso de Tacubaya pudimos hacer una bolsa de usos del suelo y derechos adicionales de construcción de 1 millón de metros cuadrados. Wow. Para repartirlos para ofrecerlos a más de 3,000 propiedades. Pero con una cosa interesante, por lo general, estas áreas de las ciudades centrales se han ido despoblando con los años. Y es un lío mundial. ¿Por qué? Porque al haber especializado tanto el uso del suelo, o sea, áreas habitacionales, áreas industriales, áreas comerciales, despoblamos las áreas mixtas que eran los centros de las ciudades. Entonces, esta tendencia se ha tratado de revertir y ahora se habla mucho de crear la ciudad de 15 minutos. Bueno, y la ciudad de 15 minutos, ¿qué quiere decir? Que en tu zona puedas ir a pie a tu trabajo, a tu escuela, a tu hospital. ¿Y qué quiere decir eso? ¿En dónde están esas instalaciones? Por lo general en áreas centrales. Y esas áreas centrales se han ido despoblando. Bueno, entonces la idea ahora en todo el mundo, y la idea de los SACs en particular, pues es repoblar áreas de centralidad en donde tienes metro, ejes viales, metrobús, hospitales, escuelas, parques, mercados, y no hay gente, porque la gente se ha ido a vivir a los suburbios. Bueno, entonces, es importante la redensificación, ¿verdad? La redensificación. ¿Y qué te permite la redensificación? Bueno, hacer un portafolio de proyectos en el caso de Tacubaya, durante 2 años lo socializamos con la comunidad, con los pobladores de las vecindades, porque hay vecindades, hay más de 30 vecindades en Tacubaya, con la gente de los mercados, con más de 2,000 vendedores ambulantes que están en la calle, con los transportistas que tienen más de 300 o 400 camiones estacionados en más de 4 hectáreas de calles en Tacubaya. Y bueno, pues todo esto ha propiciado que Tacubaya se vaya abajo. Se ha despoblado, se han ido escuelas, se han ido comercios, porque la zona es muy poco atractiva. Más bien, es agresiva. Ya hay mucha violencia, ya hay tráfico de drogas, trata de blancas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces con todos ellos revisamos esto y se hizo un portafolio de proyectos. Y en el portafolio de proyectos en que se están utilizando los recursos de esta bolsa de usos del suelo e intensidad de construcción, que se han vendido entre más de 14 propietarios que por estar junto a ejes viales, etcétera, pues tienen derecho a construir 2 veces el ancho de la calle. Por ahí pasa el periférico, el viaducto, Avenida Revolución, Avenida Observatorio, Parque Lira, Avenida Jalisco, que son avenidas de 80 y 100 metros de ancho, ¿no? Entonces puedes hacer ahí edificios de 20 y 30 niveles. Claro. Te lo permite. Y además, Tacubaya está subconstruido. Los planes parciales permiten que con el H630 que está autorizado en la zona, haya hasta 3 millones de metros cuadrados construidos. Y Tacubaya tiene 1,5 millones de metros cuadrados construidos. Entonces, por lo general, ese es
el esquema que te vas a encontrar en todas las áreas centrales de nuestras ciudades, subconstruidas. Entonces, no necesitas modificar planes parciales y puedes vender derechos adicionales de construcción que le dan dinero al gobierno para que, en el caso de Tacubaya, hacer un CETRAM para enterrar los camiones, hacer pasajes comerciales para ordenar el comercio ambulante, renovar los mercados que están muy deteriorados, los espacios públicos que están semiabandonados, como el Parque Lira, la Plaza Charles de Gaulle, la Alameda Tacubaya. Hay más de 10 hectáreas de espacios abiertos ahí. Hacer banquetones, ciclopistas y desde luego renovar las redes de agua y drenaje que en Tacubaya tienen 60 años de vejez, de vida, y el 40% del agua potable se va al subsuelo, están rotas las tuberías, y las de drenaje también contaminando los mantos acuíferos. Entonces, pues te da dinero para hacer todo eso, capacitar el territorio con nueva infraestructura, con nuevos equipamientos, y poder repoblarlo en forma ordenada. Y en eso se comprometió la comunidad hace 6 o 7 años. Hubo un cambio de gobierno, vinieron otro tipo de perspectivas, pero hoy en día el gobierno de la ciudad está retomando el proyecto y lo está tratando de sacar adelante. Señores, si nos están oyendo, escuchen todas estas grandes recomendaciones urbanas y si no, mándenselo a quien sí los vaya a escuchar. Aquí, entonces, por ejemplo, los modelos de financiamiento colaborativo todavía están en boga, ¿no? O sea, sobre todo porque en sus reflexiones, que es muy cierto, está el tema de la oferta de vivienda. Entre más vivienda haya, más oferta, más barato. Explíquenos eso, porque hay que seguir construyendo vivienda, si no, ¿cómo la vas a repartir, no? Sí, mira, en los últimos días en la Ciudad de México se ha hablado mucho de la gentrificación por una manifestación pública que hubo, que se tornó en violenta inclusive, y bueno, el tema saltó a los medios y hoy en día pues todo el mundo está analizándolo. Pero es bien sabido que la Ciudad de México necesita que se construyan 75,000 viviendas al año, porque hay matrimonios, porque los hijos crecen y se salen de sus casas y buscan vivienda. Y por desgracia, por una serie de circunstancias, ha disminuido mucho y no solo en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, etcétera, la oferta de vivienda. En la Ciudad de México hace una década se estaban construyendo 30, 40,000 viviendas al año. Y en Guadalajara, en Jalisco, igual 30, 40,000 también. Y así estaba la cosa hasta que vinieron algunas crisis de carácter económico, problemas que se fueron agravando como la falta de suelo en áreas centrales, como la falta de agua en algunas ciudades, etcétera. Y que bueno, todo esto ayudó a que se disminuyera el ritmo, pero afecta enormemente, sobre todo a la población que requiere vivienda, jóvenes en particular, nuevos matrimonios, etcétera, etcétera. ¿Qué te permiten los sistemas de actuación por cooperación? Bueno, te permiten fijarle reglas a la venta de los derechos de desarrollo. Y en el caso de Tacubaya, a la gente que compró derechos de desarrollo, le solicitamos que además de aplicar ecotecnias para que el agua se recirculara y no se tirara directamente al drenaje, sino que se aprovecharan los muebles sanitarios, sobre todo las aguas grises. En pocas palabras, recircular el agua que se utiliza, porque no nos sobra en la Ciudad de México y creo que en ninguna ciudad del país. Les pedíamos también que entre un 20 y un 30% de la vivienda fuera asequible. O sea, te permitimos derechos de desarrollo para que en un predio que tiene derecho a hacer 20 viviendas se puedan hacer 80 o 120, pero va condicionado a que una parte de esas viviendas sea asequible. O sea, haz viviendas que en aquel entonces andaban alrededor de $1,000,000. Estoy hablando de hace 6 o 7 años. Entonces tú le aplicas incentivos a la compra o a la venta de los derechos de desarrollo. Y
esa venta de derechos de desarrollo, si alguien quiere hacer un proyecto de vivienda social, el gobierno te permite que los vendas más baratos para que el promotor tenga el incentivo de hacer vivienda social. De tal manera que es importante el uso de estos instrumentos y te permite una gran flexibilidad en su aplicación. Pero hay que hacer vivienda, tenemos que tener oferta para que no haya especulación, porque, bueno, pues las leyes del mercado son, no perdonan, entonces hay oferta y los precios se moderan. Hay mucha demanda y la demanda sobrepasa la oferta, todo se encarece. Aquí, y en Guadalajara, ¿tiene algún ejemplo que nos pueda comentar respecto al uso de figuras de colaboración público-privada para la vivienda? Pues mira, sí, te comento y voy a ampliar un poquito más el tema. Guadalajara ha sido una ciudad de vanguardia en materia de planeación y de aplicación de instrumentos de captura de plusvalías, que así se les nombra a todos estos instrumentos, ¿no? Y los consejos de colaboración municipal se crearon hace 75 años y la ley de plusvalías también. Entonces, en las colonias de Guadalajara se han mejorado los servicios agua, drenaje, alumbrado, banquetas, pavimentos a través de los consejos de colaboración municipal, que se arma, es un organismo que se arma con vecinos y gobierno, y los vecinos ponen el 50% del costo de estas obras que mencioné y el gobierno el otro 50%. Y Guadalajara se ha urbanizado de una manera extraordinaria en sus barrios y colonias a través de estos mecanismos. Por otra parte, desde mediados del siglo pasado, Guadalajara emprendió una serie de obras viales para darle conectividad a las colonias que se estaban armando en su periferia con las partes centrales. Y entonces se ampliaron avenidas importantes de la ciudad mediante la ley de plusvalías. Y entonces, bueno, el gobierno hace la obra, toma un crédito y esta obra se paga a través del predial durante muchos años. Entonces hay una fuente de repago. Y estos instrumentos yo tuve la oportunidad de utilizarlos cuando fui secretario de Desarrollo Urbano en Jalisco y creamos el par vial en las avenidas Vallarta, Javier Mina y Hidalgo y República, que tiene 16 kilómetros de largo. Se le dotó de transporte colectivo eléctrico y conectan las colonias del oriente y del poniente de la ciudad con el centro histórico. Inclusive hay una parte de túneles que conectan a estacionamientos subterráneos en la Plaza Tapatía. Y la Plaza Tapatía se hizo a través de una asociación público-privada en donde se reparcelaron 7 hectáreas del perímetro B del centro histórico, en donde los propietarios aportaron sus predios, se hizo una reparcelación, se le devolvió a los propietarios el 60% de sus predios y el 40% se utilizó para hacer espacios públicos que conectan el centro histórico tradicional con el Museo Cabañas, que y el Mercado Libertad. Y abajo de esas 4 hectáreas de plazas y corredores públicos están cerca de 2,000 lugares de estacionamiento que se conectan en forma subterránea con los túneles que pasan por debajo de la ciudad. Y bueno, pues estos son ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas. Quiero decirte que los propietarios, a pesar de haber recibido el 60% de su paño original de propiedad, pues con la plusvalía que tuvieron los terrenos reconstruyeron e hicieron un gran negocio en una zona que estaba totalmente deprimida de la ciudad. Y ahora te encuentras comercios, hoteles, oficinas públicas, etcétera, etcétera. Y bueno, una gran cantidad de gente disfrutando los museos que hay en la zona, edificios históricos, etcétera, etcétera. Claro, todo esto son ejemplos de una buena política de vivienda y de desarrollo urbano. Muy apoyada por las autoridades, insisto. El rol, los profesionistas tenemos la obligación de llevar nuestras técnicas y conocimientos con las autoridades. Y son los presidentes municipales, gobernadores, secretarios de Estado, etcétera, los que deben aplicar esto y convenciendo a la comunidad de estos proyectos. Entonces, pues se hace un círculo virtuoso. Claro, por supuesto.
Y a partir de esto, ¿qué nos cuenta un poquito sobre el libro de Ciudad de México, Visión de 2030? Lo comento porque yo creo que sí, nuestra jefa de gobierno y nuestra presidenta tienen ganas de hacer las cosas. Tienen ganas de hacer las cosas y sí, tienen un equipo interesante. Sin embargo, hay que seguir aportando ideas, ¿no, Arqui? Hay que seguir aportando. Y mira, ese libro fue muy interesante porque participaron Pancho Covarrubias, que te comenté, Francisco Covarrubias, Roberto Weibenschutz, Manuel Perló, entre otros profesionistas, el Colegio de Arquitectos en aquel entonces, las universidades como la UNAM, como la UAM Xochimilco, asociaciones privadas como la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Fue un trabajo colectivo, con mentes muy brillantes, que me tocó, tuve la fortuna de coordinar. Y en esa publicación, bueno, hicimos hincapié en todo lo que habíamos aprendido en décadas y décadas, Covarrubias, Eibenschutz, yo, etcétera, etcétera. Y bueno, insistimos en, primero, pues que la ciudad debe ser policéntrica. Segundo, que debe desarrollarse las altas densidades a lo largo de los corredores de movilidad. Tercero, pues que hay que aplicar instrumentos como los sistemas de actuación por cooperación, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente un gran impulso a la vivienda. Entonces, en ese momento se creó el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Y por primera vez un instituto de vivienda fue financiado por la Sociedad Hipotecaria Federal. Y el gobierno tomó la decisión de utilizar los predios que tenían diferentes delegaciones para aportarlos al proyecto de vivienda. Y fue así como se pudieron hacer 10,000 viviendas asequibles en aquel entonces, en tan solo 3 años. Entonces, bueno, son ejemplos de que sí se puede, pero los profesionistas tenemos una obligación. No hay que tenerle flojera a participar en el gobierno. Hay que tener compromiso para que los proyectos salgan adelante. Y cuando la administración pública y la comunidad se convencen de que una tarea vale la pena, la sinergia que se arma es impresionante y los proyectos se pueden realizar. Y entonces, ¿qué nos puede comentar sobre los modelos policéntricos? Pues mira, en la Ciudad de México es indispensable, igual que en Guadalajara y en otras zonas, porque la política de hacer vivienda en las áreas periféricas demostró ya sus límites y demostró sus debilidades. De tal manera que hoy en día el tema del transporte es terrible. Las ciudades, a pesar de que se hace metro, cablebuses, trolebuses, etcétera, 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 Solo se incrementa la huella ecológica. Sí, y el tema del tráfico se sigue complicando, la venta de automóviles está al alza. De tal manera que si no creamos la ciudad de 15 minutos como lo han intentado en Barcelona, en París, etcétera, etcétera, pues vamos a tener más graves problemas. Entonces necesitamos redensificar nuestras áreas centrales. Necesitamos que haya muchos centros y subcentros urbanos a lo largo y a lo ancho de los corredores de movilidad. La Ciudad de México tiene más de 250 kilómetros de transporte colectivo metro. Y si no me equivoco, puedo tener una impresión aquí, pero hay más de 30 estaciones en donde el metro se cruza 2 y 3 veces con otras líneas. Y justamente estas líneas de metro corren bajo las principales vialidades de la ciudad. Y es aquí donde debemos aplicarnos para redensificar, vender derechos de desarrollo, capacitar esos territorios con nuevas redes de agua y drenaje, con paraderos de camiones adecuados, ordenando el comercio ambulante que está alrededor de los paraderos que están en la calle y haciendo un desastre de las zonas. Y es una nueva forma de hacer urbanismo y de financiarlo. Y ya con eso tenemos pequeños nodos de 15 minutos. Más bien muchos nodos de 15 minutos. Exactamente. Fíjate que las experiencias en Hong Kong y en Singapur
los principales tenedores de oficinas y de comercios y de vivienda son los sistemas de transporte colectivo. Porque cuando planean las rutas del metro, la ciudad compra los terrenos importantes que van a estar a lo largo de las rutas del metro y se asocia con la iniciativa privada para hacer comercios, viviendas, etcétera, etcétera, aportando la tierra. Entonces, en Hong Kong, el boleto del metro se subsidia con las rentas que reciben de los comercios y de las oficinas y de las viviendas de las cuales es propietario el sistema de transporte colectivo de la ciudad. Bueno, pues eso hay que aplicarlo acá también. Claro, pero por supuesto, otra idea más. Otra idea más, pero se puede todavía. No, aquí usted es un gran maestro. Y háblenos un poquito de docencia. Yo sé que estuvo en el posgrado de urbanismo de la UNAM. Me habían dicho que había estado en la Ibero, pero ya me corroboró que no. Pero platícanos un poquito sobre su experiencia. Javier Cortés Rocha, que tú conoces bien y nos contactó, sí. Me invitó a ser maestro en el posgrado de urbanismo y me dio la oportunidad de aplicar en la cátedra Enrique Cervantes, que por cierto fue mi maestro de urbanismo en la escuela también. Y pude dar clases durante 5 años y fundamentalmente a mis alumnos les llevé la idea de los centros urbanos y de la necesidad de hacer las ciudades policéntricas y de volver a repoblar las partes centrales de nuestras ciudades. Y creo que el curso fue interesante para ellos porque aún recibo algunos mensajes y algunos comentarios de los que fueron mis alumnos. Todavía de repente me mandan ahí algunos pensamientos. Claro que sí, cómo no. Sobre todo los instrumentos son claves para poder transformar cualquier ciudad. Y yo creo que nos hace falta, pues, maestros como usted que nos digan, ¿saben qué? Nos hace falta este instrumento, hay que armar este otro instrumento. Por ejemplo, ¿cuál instrumento así de bote pronto usted cree que nos urge hoy? Hay que hacer hincapié, como lo hizo Brasil, como lo ha hecho Colombia, en Latinoamérica. Y desde luego en Nueva York, el alcalde Bloomberg los aplicó en forma muy importante. En Londres y en Berlín se han aplicado en la venta de derechos de desarrollo. En Nueva York es un ejemplo impresionante, pero bueno, es primer mundo, pero Brasil y Colombia están más cercanos a nosotros. Y yo te diría que es el petróleo de nuestras ciudades. Y no lo explotamos, no lo sacamos y no lo vendemos. Entonces, el decretar polígonos en áreas de centralidad, como se hizo en Tacubaya, y se hicieron en otras zonas en aquel entonces también, el SAC Granadas, el SAC Meda, etcétera, etcétera, que no lograron su pleno desarrollo. Creo que Tacubaya es el único que tiene fideicomiso y a ese fideicomiso han ingresado cerca de 380 millones de pesos y están por ingresar otros 300 millones de pesos. Que van a permitir la consecución de obras viales, hidráulicas, etcétera, etcétera. Esa es la manera de repoblar las ciudades en áreas centrales y de financiar su desarrollo. Ahí hay que poner el acento. Tenemos mucho petróleo, mucho oro en nuestras ciudades y tan fácil como instrumentarlo. Hay que utilizarlo y bueno, esa es la forma de sacar adelante proyectos estratégicos que le den viabilidad a nuestras ciudades. El tema del agua se puede coadyuvar con estas inversiones, el transporte, etcétera, etcétera. Claro, por supuesto, porque yo siempre comento que la micromedición hace mucha falta en México, sobre todo por el tema del goteo, ¿no? Ahí se pierde un poco más del 70% de agua, sí, porque definitivamente las fugas en México están al orden del día. Se puede identificar cuando hay fugas si es que hay una micromedición, pero pues hay que ponerle también un poquito de interés al asunto. Así. Y con respecto a los gremios, la parte institucional, la equidad territorial, ¿qué nos puede platicar sobre la AMU,
y el ANA, que es la Asociación Mexicana de Urbanistas, y la Academia Nacional de Arquitectura. Bueno, te quiero decir que me han dado oportunidad de participar en estos gremios, han sido muy generosos conmigo, y hay una enorme preocupación por todo esto que estamos platicando. Y creo que la conciencia en mis colegas de que hay que hacer ciudades más resilientes y hay que hacer ciudades más capaces de resolver sus problemas de inversión, está permeando en todas partes. En particular, Juan Key, el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, está impulsando mucho estos temas. Y actualmente ya es el presidente de la ANA, ¿no? De la ANA del Valle de México, exactamente. Sí. Entonces, él y otros destacados miembros de la AMU están convencidos de que la venta de derechos de desarrollo puede ser la salida para redensificar nuestras ciudades, para que los gobiernos locales tengan recursos para mejorar nuestra infraestructura y equipamiento y para subsidiar la vivienda asequible a través de estos mecanismos de financiamiento. Entonces, hay una gran conciencia y yo creo que próximamente la AMU se va a estar manifestando en torno a estos temas en varios foros. Ahí vamos a estar también. Bueno. Pertenezco a la AMU. Espléndido. Arqui, y nada más para ir cerrando un poquito, la inclusión y el combate a la especulación inmobiliaria, porque hemos hablado mucho de cómo podríamos tener más vivienda asequible, sin embargo, ¿cómo combatir el tema de la especulación? ¿De qué manera las figuras y el repoblamiento en estas áreas pueden replicarse en otras zonas metropolitanas del país o simplemente aquí en México sin enfrentar una especulación? Bueno, fundamentalmente cuando tú llevas inversión pública a las zonas, efectivamente va a haber especulación. La gente tiende a decir, bueno, va a mejorar mi zona, mi propiedad vale más. Bueno, en este momento es cuando se deben aplicar los mecanismos de repartición de cargas y beneficios. Entonces, cuando tú vas a mejorar una zona, hay obligación de platicar con los propietarios. Y con los propietarios decir, si vamos a hacer obras viales y si vamos a hacer mejoramiento de parques, etcétera, bueno, hay que cooperar todos. El gobierno pone esto y ustedes ponen lo otro. Entonces, es una forma de solidaridad para el desarrollo urbano. Y hay otra figura interesante que se usa mucho en Guadalajara, pero que hay que usar en Ciudad de México, que es en Guadalajara se llaman derechos reales de superficie. O sea, un propietario conserva su terreno y conserva su negocio y le da oportunidad a un desarrollador que compre derechos de desarrollo de utilizar los derechos de aire de su finca. Entonces, esto es muy interesante y lo hemos hecho ya en Guadalajara. Y ahí acabas con la especulación. O sea, el propietario dice, bueno, yo conservo mi terreno, yo conservo mi negocio, tengo derecho a hacer 2 niveles, pues te vendo a ti, Sofía, mis 2 niveles a los que yo tengo derechos que no he utilizado, y tú, Sofía, cómprale al gobierno otros 10 niveles. Y sobre mi propiedad en zancos, o pues tiramos lo que hay, pero me lo repones, haz 80 viviendas. Y yo sigo conservando mi predio en un condominio de condominios, en donde yo soy propietario de la planta baja y de un nivel, y un montón de gente va a ser propietaria de 80 departamentos que van a estar arriba de mi propiedad. Es una forma importante, le das plusvalía a los terrenos y los derechos de aire valen mucho menos que el metro cuadrado de tierra. Claro, por supuesto. Y es una fórmula interesante porque pues le vas dando plusvalía a zonas que están muy decaídas hoy en día. Y si tú tenías un predio y un negocio mediocre, con la redensificación y las nuevas actividades económicas, pues efectivamente vas a disfrutar genuinamente de la plusvalía a la que tienes derecho. Pero tú estás cooperando con el desarrollo. Oiga, ¿y eso se puede hacer solo como ejemplo?
¿Se puede hacer en la Ciudad de México como un contrato de condominio? O sea, sin que exista esa, sí se podría lograr ¿Sí? tener un, ¿sí? Se llaman condominios maestros. Condominios. Condominios maestros, entonces el condominio maestro tiene la parte original de la propiedad, que es el terreno y la planta baja y un sótano, ¿no? Qué sé yo. Y tiene a través del indiviso, que es la tapa de esa propiedad, Claro. Se forma otro condominio para vender los departamentos. ¿Existe esa figura entonces en México o la puede hacer un notario? La puede hacer un notario con todo, y ya se ha hecho, se ha hecho, pero hay que aplicarlo en forma masiva. Claro, por supuesto, eso sería algo fantástico, llegar a proponérselo a las personas que tienen pues predios a lo mejor subutilizados y que pueden tener un recurso extra. Así es. Usando el espacio aire, ¿no? Como Exactamente. Qué interesante, qué interesante. Yo creo que la propuesta está magnífica. Así es, como decía mi maestro, don Pedro Ramírez Vázquez, la imaginación no tiene límites. Y si lo hace uno con un espíritu de servicio, claro, de que las cosas mejoren, entonces es un ganar-ganar. Sí, porque de esa manera la plusvalía de todos modos se eleva. Así es, entonces la plusvalía no es... No le quitas el terreno a los dueños originarios, que es el gran temor, ¿no? Al contrario, en zonas decadentes, claro, la plusvalía es una bendición, porque, bueno, si tú tienes un negocio mediocre y tienes una propiedad que va a la baja porque la zona se está deteriorando, pues cuando llega esta redensificación y nuevos negocios, nuevos habitantes, etcétera, todo se va para arriba. Y entonces la plusvalía, en lugar de ser un mal, se convierte en un bien. Ay, qué maravilla, qué bárbaro. No sabe. Y entonces, ya para cerrar aquí, platíquenos un poquito sobre su legado profesional, que le gustaría que fuera el ejemplo a seguir para todos nosotros y los que seguimos y los que van a seguir, porque en México, siempre he dicho, hay mucho por hacer. O sea, estamos naciendo en este tema. Creo que usted es de los másters que hay que seguir. No, hombre, muchas gracias, Sofía. Pues mira, te diría, vuelvo a mis maestros, a mi padre, a Ramírez Vázquez, a Matute Remus, que he mencionado poco en la plática, pero que fue un ingeniero genial. Hay que tener espíritu de servicio. No hay que tenerle flojera a participar en la administración pública. Hay que entender que nuestras ciudades están enfrentando crisis múltiples en transporte, en falta de agua, en seguridad, etcétera, etcétera, y falta de vivienda. Entonces, pues sí se necesita entender que debemos comprometernos todos con nuestras ciudades, querer a nuestras ciudades y dar lo mejor de nosotros mismos para que éstas mejoren, haciendo alianza con políticos, con comunidad, con profesionistas, con medios de comunicación para crear conciencia y que las cosas se hagan. No, hombre, un gran mensaje. Pues le agradecemos muchísimo esta conversación, fue enriquecedora 100%, y si quiere regalarnos un comentario sobre lo que usted piensa sobre las zonas metropolitanas, si debemos fortalecerlas. ¿Usted qué opina de las zonas metropolitanas? Mira, nuestras zonas metropolitanas son muy desiguales, entonces hace algunos meses leí un comentario de Norman Foster, por cierto, que tú mencionabas en alguna de tus... Es que sabe que el Árquico de Barrubias me presumía que usted había sido conocido de Norman, por eso es que se lo mencioné. Entonces yo por eso... Lo he leído mucho, es un hombre impresionantemente capaz y conozco toda su obra, lo admiro mucho. Y te diría que me llamó mucho la atención un comentario que él hacía. ¿Cómo debemos abordar el tema urbano de nuestra época? Reestructurando las periferias. Y aquí vale la pena el comentario del anuncio que acaba de hacer el gobierno federal para invertir, creo que 750,000 millones de pesos en la zona oriente del Valle de México, en donde, bueno, viven millones de personas en condiciones
muy desventajosas. Entonces, poner agua, drenaje, servicios, escuelas, hospitales, parques, etcétera, en las periferias de nuestras ciudades, reestructurándolas y redensificando, decía Norman Foster, las zonas centrales de nuestras ciudades para evitar el desplazamiento innecesario de las personas que van de su vivienda al trabajo, de su vivienda a la escuela, de su vivienda al hospital, etcétera, etcétera. ¿Qué se necesitan? Pues financiamiento. En las zonas periféricas, yo creo que el gasto público es más que necesario. Y en las zonas centrales, la venta de derechos de desarrollo puede sacarnos del hoyo. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Arqui. Un gusto, un honor tenerlo aquí. Ojalá y en algún momento podamos platicar de muchas cosas más. Será un placer, Sofía, y muchas gracias por tu entrevista. Te pregunto, porque me lo han preguntado mis hijos, ¿cuándo se puede ver esto y en dónde? Siempre son los últimos sábados de cada mes. En este caso está en el flyer que le mandé, creo que es el 26 de julio, ¿sí? Desde las 6 de la mañana ya está en línea. Perfecto. Pero bueno, yo se la mando, no se preocupe. Mil gracias, sí. Ahora estoy en Guadalajara, en mi próximo viaje a México te busco para saludarte claro personalmente. Sí. Muchísimas gracias. Saludos a Javier Cortés Rocha. Gracias, igualmente, le mando un abrazo y muchísimas gracias, un honor. El honor es mío, Sofía, muchas gracias. Hasta pronto.